Sean todos bienvenidos a un episodio especial de Espejo Oculto, el espacio donde lo que no se ve también tiene voz. Hoy nos reunimos para rendir un homenaje oscuro, pero sobre todo respetuoso, tanto a los que enseñan como a los que aprenden, porque incluso en las aulas, los pasillos y los patios hay presencias que nunca abandonaron la escuela. Así es, Héctor. Hoy vamos a tener nuestro especial del Día del Maestro y del Día del Estudiante. Y vamos a contar aquellos relatos que logramos recopilar sobre acontecimientos extraños o paranormales dentro de escuelas. Esto se va a poner muy bueno, así que súbale todo el volumen, apaguen las luces y prepárense para sentir que les recorre un poquito de frío por la espalda. Y al escuchar cada historia, pregunten, ¿Lo viste? ¿lo viste o te vio a ti? Antes de sumergirnos en las sombras, queremos agradecer de corazón a todos los que nos han escrito, a quienes nos han apoyado y en esta ocasión, en este episodio, a una persona que también es una gran maestra y que últimamente hemos estado platicando mucho otra vez y nos ha estado escribiendo desde Colombia, Dani, ¿te acordarás? Por ahí también tenemos un episodio especial en otro canal y también una excelente persona, la doctora Luchita Cano desde Colombia. Doctora, saludos. Muchas gracias por seguir también este proyecto. Sí, bueno, también gracias a todos aquellos que nos siguen aquí en México, Chiapas, otros estados de la República que ya se han ido integrando, así como Guatemala, Centroamérica, Canadá y Argentina, que vamos a tener un relato que nos comparte una persona de Argentina. Y pues esta conexión que tenemos con la audiencia nos dice que pues lo oscuro, lo extraño, lo raro, nos junta, nos reúne, nos convoca. Y bueno, cada relato es un eco de esas experiencias que cada uno de ustedes nos ha compartido. Así es. Y hay que tomar en cuenta algo. Las escuelas son más que edificios, son más que construcciones. Son lugares de memoria, de emociones fuertes, de transformaciones. También hay emociones intensas, hay energía. Y donde hay energía, hay presencias. Sí, y bueno, recordemos que las escuelas cuentan con registros históricos y estos registros históricos nos han permitido a nosotros encontrar, ¿no?, parte de esta realidad alterna que se puede llegar a vivir en las escuelas. Como que estas escuelas fueron hospitales de guerra, fueron conventos, fueron orfanatos, fueron cuarteles e incluso panteones. Tenemos un relato sobre eso también. Y bueno, son leyendas urbanas también que forman parte de la realidad de las instituciones educativas, me atrevo a decir que en todo el mundo, ¿no? Siempre ha sido espacios donde pasearse por los pasillos a veces da miedo, escuchar los ecos en los salones, en los laboratorios, también nos genera cierta pregunta, ¿no?, en el fondo, donde nosotros decimos, ¿qué está pasando acá? Y bueno, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido observados en la biblioteca? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo dentro de los baños esperando que alguien salga, ¿no?, o nos observe, que no esté precisamente en este plano? Así es. Y bueno, vamos a comenzar ya sin más preámbulo. Vamos a comenzar con las historias. La primera que vamos a compartir el día de hoy es una historia que Daniela nos va a platicar. Esta experiencia es de un ex compañero de trabajo de ella, una persona muy amable, trabajadora, dedicada, honesta. Hoy en día él ya no está en este plano, pero lo recordamos porque tuve el gusto de conocerlo y saludarlo. Un gran tipazo, de verdad. Y donde quiera que esté, espero que de corazón que esté bien y que esté mucho más feliz que como estuvo en este plano. Así que pues, Dani. Así es, y bueno, la historia de A, él siempre contaba muchas anécdotas y experiencias que tuvo en esa escuela, pero una de las que más contaba, que era quizás la que más le generó
respuesta de miedo fue que pues él era encargado de diferentes áreas de ahí de la escuela, pero una en particular era el auditorio de la escuela. Él se encargaba pues de limpiarlo, darle mantenimiento, pero también hacía uso de las luces y de los recursos electrónicos cuando se utilizaba el espacio. Entonces dice que en varias ocasiones, la primera vez que le pasó fue la vez que fue más aterradora para él, pero no fue la única, le pasó muchas veces. Dice que una vez él estaba haciendo la limpieza, cerró la entrada del auditorio, salió, ¿no? Tantito a otra área que le correspondía a él también atender. Y cuando él regresa para pasa enfrente de la puerta del auditorio una reja, así que se veía hacia adentro. Obviamente con las luces apagadas no se veía nada. Cuando él pasa, ve que hay luces encendidas. Entonces él se quedó pensando, no las apagué, ¿no? Le busca uno Sí, la lógica, ¿no? Entra al auditorio, apaga las luces, ahora sí con plena conciencia de que apaga las luces y vuelve, ¿no? A irse a otra área porque en esa área él ya había terminado. Vuelve a pasar por el auditorio, ¿no? Porque le quedaba de paso entre las áreas en las que él trabajaba y la luz vuelve a estar encendida. Entonces ahí él ya no se sintió tan cómodo, ya no fue la lógica, ¿no? Seguramente lo olvidé. Él estaba seguro que había apagado la luz. Entonces vuelve a entrar al auditorio, vuelve a apagar las luces y antes de salir del auditorio se las vuelven a encender. Entonces él, ya dominado por esta respuesta natural a lo que uno no entiende, vuelve a apagarlas y sale corriendo, o sea, cierra el auditorio y ya no vuelve a regresar al auditorio. Ya no se volvieron a encender las luces. Obviamente, ciertos improperios y respuestas verbales que uno suele tener cuando uno se asusta salieron de su boca y quizás eso fue lo que ayudó a que no volvieran a encenderse una cuarta vez las luces. Pero no estoy diciendo que es un foco, eran las luces de todo un auditorio en donde caben más de 200 personas. Es un auditorio grande. Y así a veces le encendían las luces, a veces le escondían las cosas, a veces puertas que estaban abiertas él las encontraba cerradas y era una constante que sucedía en ese espacio del auditorio. Entonces después de que nos lo contó, pues todos entrábamos como con cierta reserva en el espacio. Sí era algo tétrico, de reconocerlo, más si las luces estaban apagadas y la puerta parecía una boca gigante. Sí daba un poco de inquietud, pero a mí nunca me pasó nada ahí, pero él siempre contaba eso de las luces, de todo lo que le pasó. Esa era una en especial que a él le generó mucho miedo. Y decía que siempre que entraba a encender las luces y salía, las apagaba para salir del espacio, siempre tenía esa espinita detrás de que le iban a encender las luces. Le pasó en algunas ocasiones, en otras no. La mayor parte fue no, pero sí tuvo esa experiencia en repetidas ocasiones en un lapso de tiempo largo. Debo agregar que me consta lo que dices porque yo conocí ese auditorio y sí el ambiente era o es muy pesado y muy oscuro, muy lúgubre. De hecho, creo que se ve más oscuro de lo que realmente Sí. es, ¿no? Habíamos y leímos hace poco esto de la oscuridad, que hay lugares oscuros que aunque estén iluminados se ven oscuros y este era un lugar así, que aunque estuviera iluminado había una oscuridad presente en el espacio y sin iluminación ni natural ni artificial, pues era mucho más lúgubre. Sí, qué Sí, bárbaro. y esta experiencia, pues, te digo, yo no la experimenté, pero sí sentí la energía del espacio. Y sí era un poquito intimidante. Y bueno, la siguiente historia. Sí, nos la compartió una amiga de Héctor, la maestra A, porque nos pidió un poco el cuidado, ¿no?, del anonimato. Y ella nos contó, bueno, le contó a Héctor una historia que le sucedió cuando ella estaba en la secundaria en el estado de Hidalgo. Así es. Que está muy interesante, por cierto. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pues dentro de las muchas historias que recibimos cuando lanzamos la convocatoria para este episodio, la maestra A fue de las primeras en compartirla y efectivamente me dijo, quisiera que se mantuviera en anonimato. Y ahorita vamos a ver por qué.
Ella cuenta que cuando estaba en la secundaria, 12 o 13 años, no se acuerda de la edad que tenía, pues empezó a tener cierta sensación de pesadillas. Y eso quiero que lo tengan ahorita reservado. Primero me describe también su escuela. Una escuela secundaria en México, ya sabemos, una distribución de edificios, un patio central, quizás una cancha, en este caso no era una cancha, porque detrás de ese patio central había dos canchas. ¿Por qué digo que detrás? Porque entre el patio central y las canchas estaba una piedra, una zona muy pedregosa por ahí, entonces había una piedra, que inclusive alrededor de la piedra se hizo una especie de convivencia social entre una cafetería y muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre decían que de esa piedra algo emanaba. Inclusive la maestra dice que cuando ya nadie se quedaba en la escuela, el ambiente en la misma institución cambiaba. La mayoría de nosotros, o todos sabemos, que Hidalgo es un estado no tan caluroso como Chiapas. Entonces imagínense que hay un cambio en el ambiente, hay un cambio en la temperatura y que desciende más. Entonces, pues esa es la descripción de la escuela. Regresemos a la parte de los sueños. Entonces, la maestra dice que empieza a tener sueños con una niña. Una niña que ella en los sueños la ve completamente blanca, pero que el blanco dependía de muchas cosas. Si por ejemplo estaba triste, si por ejemplo estaba enojada, y el blanco iba como en tonalidades, con ropa antigua, y una niña muy sucia. Al principio, la niña solamente estaba parada en la piedra y en la escuela. Los sueños eran en la escuela que les acabo de describir. Y dice la maestra que esto empezó a escalar. ¿Por qué? Porque de repente, de no haber una interacción en el sueño, la niña, una noche, cuando ella sueña, le empieza a pedir ayuda y le dice: ayúdame, sácame de aquí, ayúdame por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y esto se fue repitiendo y era cada vez mucho más constante, hasta el punto que la maestra deja de dormir. ¿Por qué? Porque era tanto el miedo que llegaba la noche, tenía que dormir y era el sueño seguro con la niña. Y ella me dice: bueno, tú creerás que eso es el fin de la historia. No, siguió escalando. Y lo que seguía era que en una ocasión, en vacaciones, tuvieron visitas y resulta que una vez llega la noche y logra dormitar un poco, pero al día siguiente un primo le dice: oye, ¿y esa niña que viene aquí a tu cuarto quién es? Y le dice: ¿cuál niña? Sí, dice, es que me levanté al baño, no sé a qué horas eran, y yo pensé que era mi hermana, o sea, porque tenían una prima como que más o menos de esa edad. Y se pensé que era mi hermana, y no, es una niña que entra y sale de tu cuarto, dice, y está corriendo y está brincando. No, pues no sé quién es. Dice la maestra que en ese tiempo ella era muy miedosa y pues empieza a tener como ya problemas de sueño, problemas de nervios y todo, pero que pues un buen día, después de que sale de la secundaria, esto termina. Así como empezó, así termina. Qué aterrador. Sí. Fue más que el sueño. Y me lo mandó por nota de audio, entonces imagínate. De hecho, lo escuché muchas veces también porque me decía, es que iba escalando. Y luego Sí. decía, bueno, porque palabras sexuales, ¿piensas que es así? No. Ahora pasaba esto. Entonces,
sí fue, es una historia realmente interesante, pero también am, impactante, Sí, ¿no? porque estamos hablando de que es una entidad Ujú. que se fue con ella de la escuela a su casa. El hecho de que alguien ya la pudiera ver, más allá de ella, que según ella solo eran sueños, Sí, significa que esta entidad estuvo en la escuela y por alguna razón ella la cargó a su casa. sí, es correcto. Sí, Bueno, las escuelas. la siguiente Sí, historia la mandó la maestra Andy, otra compañera, también. amiga de Héctor. Ella nos lo manda desde eh, San Luis Potosí. Así es. Bueno, son dos historias de la Ah, bueno, maestra sí. Andy de San Luis Potosí. A una sí le pasó a ella derivado de una leyenda que tiene y la otra es una leyenda muy conocida allá no es en San Luis Potosí capital, es en un municipio de San Luis Potosí y que le pasó a conocidos de ella y que inclusive dice que hay testimonios allá entre pues el gremio de profesores de que esa leyenda de eso también es real. Voy a empezar con la primera. La maestra Andy estudió la primaria en un colegio me dijo, es más, me dijo muy específicamente, un colegio de monjas franciscanas. Allá igual me describe, nos escribió por un audio, nos lo mandó por Instagram, lo cual le agradezco mucho siempre que nos escucha también y le mandamos, aprovecho a mandarle un saludo muy grande. Nos dice que el colegio es pues un espacio, una escuela es un cuadrilongo, de hecho ocupa casi media manzana pues, de una calle, ¿no? O sea, es un lugar muy grande y tiene tres edificios, uno para primaria, uno para secundaria y uno para preparatoria. Y los edificios van también divididos como por grado, abajo van los de primero, en el segundo piso los de segundo y en el tercer piso los de tercero. Lo que a ella le pasó estaba en tercer grado, o sea, estaba en el tercer piso. ¿Qué le pasó? Vio a una monja en el baño que ya no estaba en este plano. ¿Cómo pasó? Derivado tal vez de lo que ella se quedó o conoció de una leyenda que ella pensaba que no era verdad. Resulta que hace muchos años llegó una monja que llegó a ser directora de este colegio y pues que tenía la fama de que no era muy buena persona. En eso entró una persona de intendencia, un señor que pues entró a trabajar en intendencia y pues que te contaba ella que los de intendencia pues siempre los veía muy temprano como en una reunión con la monja porque la monja les decía que iban a limpiar ese día. Y resulta que ese señor ya después supo que se los reunían para decirle eso y le tocó a ese señor en esa ocasión limpiar la azotea. Pues el señor dijo, no, la limpió, la barrió, no sé realmente qué hizo. Pero cuando ya terminó de limpiar, pues le va y le dice a la monja que es directora que pues ya terminó. Pues la monja sube a la azotea y le dice, oiga, eso está sucio. A mí no me gusta así. Aquí debe de estar sin ninguna mancha. Mire, ahí está sucio, mire por aquí otra vez está basura, mire que aquí está acá. Tiene que lavar la azotea. Así como no, madre, yo la lavo. Y pues el señor dice que iba a bajar. ¿Y a dónde va usted? Pues voy por una escoba y voy por algún líquido. No, 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 no. Necesito que usted tiene que fregar el piso con un cepillo y con un jabón de esos ¿De barra? de barra. Haga usted el agua de jabón para que se lave todo. Entonces dice la maestra Andy que pues, el señor dijo, oiga, pero no, ¿cómo cree? Voy a salir muy tarde, ¿no? Pues es que usted es un flojo, no quiere usted trabajar. No, pues, y entonces el chiste está en que se hicieron de palabras y hay dos versiones.
Una que de tanto coraje viene el señor, empuja a la monja y esta cae. Y la otra, que donde están discutiendo efectivamente y tratando de defender de que pues el señor ya estaba así como, oiga, ya déjeme ir, ella se resbala, cae y... ¿Cuál es la verdad? No se sabe. Entonces, pues ella estaba en el tercer piso, estaba en tercero, y resulta que estaba aburrida en su clase, dice la maestra Andy, y pues dice, ¿qué voy a hacer? Pues voy al baño, ¿no? Clásico. La vieja confiable. Y otra amiga le dice, ¿vas a ir? Y le dice que sí, que pues te pido permiso, ¿no? Clásico, de te pido permiso. Y lo curioso que también dice que ese edificio, que los baños, era que había un baño de niñas en el primero, el de hombres en el segundo, y otro de niñas en el tercero. Y dice ella, bueno, pues yo no quiero bajar al primer piso, porque, o sea, no quería estar en su clase, pero estaba aburrida, entonces mejor va al baño de que está ahí. Pues entra al baño, entra al cubículo. Recordemos que en las escuelas pues están por cubículos. Y de repente escucha pasos. Y dice, ay, esa es mi amiga, ¿no? Pero se oyen pasos como que están, como decimos coloquialmente, como león enjaulando dando vueltas. Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ya deja de estar caminando, me estás desesperando. Y de repente, cuando le dice eso, deja de hacer eso, me estás desesperando, se paran dos pies afuera de la puerta, pero lo que llamó la atención es que se veían como zapatos de monja. Y me dice, tú sabes que los zapatos de monja no hacen ruido. Y nosotros siempre usábamos zapatos que hacen ruido. Entonces, cuando ella está ahí y ve esos pies y le dice, ya voy a salir, madre. Esos pies nada más dan dos pasos hacia atrás, pero ya no se oye ese caminar. Y cuando abre la puerta no hay nada. Qué miedo. Esa es la primera. La segunda no le pasó a ella, pero sí fue en la escuela secundaria donde ella estudió. Ella me dice, me dijo el nombre de la escuela, se llama Francisco Zarco. De hecho, todo el mundo conoce como a esta historia como la niña de la Zarco, porque le ha pasado a muchas personas. Resulta que cuando es el Día de Muertos, hay un espacio, un salón de usos múltiples, que pues la sociedad de alumnos lo utiliza como si fuera usos múltiples, y lo utilizan como casita del horror, ya es tradición. Y cada ciclo escolar, los de segundo, creo, si no mal recuerdo lo que nos comentó, organizan esa casita del horror. Cuando le toca al grupo de ella, dice ella, casualmente a mí no me pasó. Se saltó mi generación, pero sí a la siguiente. Sin embargo, como le gustan esos temas, pues a sus amigos de otros grados los ayudó. Y de repente, pues ella dice, bueno, ¿cómo va este asunto? ¿Qué les falta? No, pues que faltan las telarañas y faltan unas telarañas. Pues los ayudamos. Y se queda ahí un amigo de ella. Enfrente de ese salón de usos múltiples hay una cafetería. Y pues, de repente cuando regresan, pues ven afuera al amigo que se quedó pálido y me dice, pero pálido de verdad. O sea, una hoja en blanco no se le compara. Este chico estaba pálido. ¿Y qué te pasó?, le pregunta. Y dice, es que adentro había una niña. ¿Una niña? Sí, y obviamente le empiezan a decir, oye, pero que te espantó la niña, ya sabes que aquí hay una niña, pero que no sé qué. ¿De dónde salió? De la pared. ¿Y qué quería? No, nada más pasó. Cruzó. Y es que dicen que la mitad de la escuela era la clásica historia de que era un panteón. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la población del municipio, pues cuando empieza a crecer, empiezan a exigir una escuela y dicen, pues queremos una secundaria. Y pues ¿dónde lo van a poner? Porque pues, primero se tiene un terreno. Y el presidente municipal dijo, pues vamos a donar la mitad del panteón
porque vamos a hacer uno nuevo y la otra mitad, pues que se quede para la escuela. Así de fácil. Política pública en México. Entonces, pues por eso dicen que la niña se aparece en la Zarco, porque la mitad de la escuela fue un panteón. Y así pasó de una pared a otra. De hecho, eso es muy común en los municipios de México, Sí. y quizás en muchos otros países, el reutilizar los terrenos de los panteones para hacer instituciones Sí. cuando la población crece, porque recordemos, la mancha urbana crece, la población crece, y pues si el panteón estaba en una orillada, pero la ciudad crece, los panteones terminan siendo parte de los bloques, si bien no centrales, sí muy cerca de los centros de estas ciudades. Así es. Y obviamente es más fácil donar a expropiar. Claro. Y lo único que se hace es lo mudamos, si se muda. En teoría deben mudar el panteón a un nuevo terreno para usar ese lugar, si es que se hace. Sí, ¿no? Si no, por ejemplo, digo, no estamos hablando de parques, pero ahí está, por ejemplo, la Alameda Central, que en épocas antiguas fue un cementerio, y pues por eso ahora dicen que hay actividades de ese tipo en la Alameda Central. Nada más que también la Santa Inquisición y ahí estaba, ejecutaba. O por ejemplo Plaza Delta, igual por Centro Médico Nacional, pues fue un estadio de fútbol, el Estado Nacional, y durante el 85 pues ahí fue un CEMEFO al aire libre, ¿no? Entonces obviamente esas cargas son importantes. Sí, por eso las escuelas suelen ser espacios de actividad paranormal, y es aterrador porque pues ver niños fantasmas, más la energía propia que decíamos, ¿no? Y además que es algo inesperado, y es algo inesperado que siempre te toma como por sorpresa. Y hablando de esto, Héctor tiene una historia muy particular que le pasó a él. Bueno, no te pasó a ti, tú estuviste relacionado con la historia, y está muy interesante porque ese lugar no tiene ninguna historia conocida, ¿no? Bueno, conocida de que haya sido otra cosa antes de la construcción de esta institución, pero sí es muy particular lo que te sucedió. Cuéntanos, ¿no? Sí, porque resulta que yo ya estaba por irme a mi casa, pero mi otro yo estaba subiendo en otro edificio. Yo trabajaba en una universidad de aquí de Chiapas, en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, y me acuerdo que era un martes, porque los martes yo suelo hacer otra cosa y yo extrañaba mucho lo que hago ese día, pero tenía yo que trabajar. Y casualmente me daban las últimas materias, ¿no? El horario de 7 a 10 de la noche, así, 3 horas. No obstante, nunca salíamos a las 10 de la noche. A veces yo dejaba ir a los estudiantes a las 9 de la noche y pues mi salida sí me tenía que esperar, me iba yo a la sala de firmas. Y ahí estaba yo. Casualmente, esa noche le tocó trabajar en sala de firmas de responsable del área a una amiga que, a ver si se acuerda, o porque también ese día estaba enojada ella, me acuerdo. Y sé que mira el canal, así que te mando saludos, ya sabes quién eres. Y entonces llegué y me dice, ¿qué? ¿Ya los despachaste? Ay, ya. Pues pues nos esperemos porque ni yo puedo salir antes ni tú tampoco. No, pues está bien. Entonces, no eran ni las 9:40 cuando el jefe de seguridad de toda la universidad... bueno, yo salí del salón antes y yo veo que todos los guardias de seguridad privada empiezan a revisar, y ese es el protocolo cuando se terminan las actividades. Nadie debe de quedar en la institución y empiezan a revisar. Entonces yo voy saliendo, buenas noches, ¿no? A todos los que me encontraba. Llego a la sala de firmas, estamos platicando, ¿no? Y les digo, no eran 9 ni 9:40 cuando llega el jefe de seguridad y nos dice, buenas noches, pues buenas noches. Dicen, oiga, ¿será posible, y no los estoy corriendo, pero que ya se puedan ir? Y nosotros con nuestra amiga así de, ¿y por qué, no? O sea, todavía nos falta checar y la salida. No, dice, es que a las 10 de la noche vienen a fumigar porque ya está en el rol de mantenimiento. Entonces no puede haber nada en la universidad. Inclusive hasta ni nosotros, dice.
nosotros nos vamos a tener que salir también allá al camellón de enfrente. O sea, él y los guardias. Y le digo yo a esa amiga, bueno, ¿y qué hago? Y ahí descubrí un truco. No, pues checa en tal aplicación y ya, no pasa nada. Ah, pues bueno. Entonces, bueno, pues ahí los veo allá, ¿no? Que no sé qué. Y empieza él a radiar. Y cuando nosotros salimos de la sala de firmas, que está, es un edificio en medio de dos edificios, hay un pasillo que te lleva a una plaza, pues todos los guardias van así, van bajando, como tres, hacia la entrada. Luego hay una rampa así. Y nosotros íbamos platicando con esta amiga. Ella me estaba platicando algunas cuestiones que pues estaban pasando en ese momento. Y me dice, no, pues yo tengo que hacer esta noche, el día de hoy, esto, por aquello, bla, bla, bla. Entonces yo le dije, bueno, vienen por ti o si quieres doy la vuelta porque me queda de paso, te paso a dejar ahí y yo ya me voy. No, sí, sí, vienen por mí el hijo de su tal y por cual de este. No, pues órale, pues. Vamos caminando y vamos caminando hacia una distancia como estamos Daniela y yo. Y viene un policía de los de seguridad privada. Buenas noches, buenas noches. Y se va. Y todavía dice ella, pero ¿para qué siguen revisando? Si ya nos revisaron. Nos vamos acercando y llegamos a la caseta de entrada. Y de repente un ta, 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 ta. Y me hace, profe, ¿cómo le hizo? Y yo, ¿cómo le hice de qué? Pues si estaba usted subiendo las escaleras allá. ¿Cómo te voy a estar subiendo las escaleras si todavía me saludaste en el paso? Pues por eso. ¿Cómo le estaba haciendo si lo saludé y ya estuvo usted subiendo las escaleras en el edificio tal? Y cuando me dijo eso, el hombre estaba pálido. Pálido. Cabe señalar que era el último maestro que salía y en el estacionamiento era el único carro que había, era el mío. Y estaba pálido. Y un compañero de los ya que eran veteranos ahí de los de seguridad, dice, lo abraza y dice, compañero, no te preocupes, vamos por un cafecito, ¿no? Mi amiga, no sé, te digo si se acuerda que eso, y yo me quedé así de, órale. Qué extraño. Soy omnipresente. Y así fue. Sí, que... Cabe aclarar que Daniela, cuando se lo platiqué, creo que al principio no me creyó, pero después... No, sí, sí te creí. Pero es extraño porque vieron a tu doppelganger, Sí. un doble tuyo. Porque Sí, tú, porque qué gana de estar trabajando más noches. no, como para qué ibas a regresar si ya sabías que no podías estar en los edificios. Ujú. Y esto significa que este guardia te vio, o sea, lo que vio iba a vestir igual a ti. Sí, 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 porque... O sea, pues, tu complexión y sí. todo, vio tu doble. Y además algo curioso de ese edificio, es el único edificio de esa institución que tiene cristales y tú puedes ver la escalera conforme las personas van ascendiendo. Desde cómo, desde cuerpo completo hasta que nada más le ves a la altura de las rodillas. Sí, o sea, sí vio un doppelganger. Sí, por eso se asustó, pobrecito. Sí, claro, pobrecito. Sí. No, Y- sí, no, y- y no es agradable, porque No. o sea, no pasaron ni 3 minutos en lo que te vio a ti, ni Sí, dos. porque, por ejemplo, tú sabes que yo camino rápido, pero cuando voy Acompañado. con otra persona platicando, pues voy, si no al paso, trato de ir un poquito más despacio de como suelo caminar, Así es. ¿no? Y pero no te hubiera dado tiempo de subir. No, y además, pues, no, exactamente, era un tramo demasiado, pues, ¿qué será? Quizás unos 50 metros de distancia Sí. del punto donde yo estaba hacia ese edificio, Además, porque es el último edificio. él tendría que haberte visto pasar corriendo Sí. para subir ahí, porque no hay otra, es la única forma en la sí. que hay que pasar. O sea, ahí. sí se puede veredear, Pero pero es daría más mucha tardado. vuelta, sí. Así es más tardado. Para que tú le ganaras y subieras a las escaleras Sí, del edificio y no. te viera, debías haberle adelantado, o sea, tendrías que haberte ido antes de que lo saludaras, no Así es. coincide el Y tiempo. además hay un punto, si no mal recuerdo, en el que de todos modos teníamos que haber tomado el mismo camino. Sí, por eso no había, seguramente vi un doppelganger esa Sí, noche. pero bueno, hablando después de Doppelganger, vamos a hablar ahora de las experiencias de Don Daniel, ¿no? Don Daniel trabajó muchos años en lo que hoy es la Unicach, pero en aquellos años se llamaba ICACH, una institución muy
icónica aquí en Chiapas. Entonces, Dan. Sí, él trabajaba en un área, el área de recursos materiales de la universidad, por lo que pues siempre estaba en todas las áreas, porque tenía que ver pues todos los materiales, de todo tipo de materiales que usaban, para todas las carreras que tenía y tiene todavía la universidad. Entonces, siempre se escuchaba, ¿no? De que movían bancos en los laboratorios, que se oían ruidos en los salones, que contaban los veladores, porque el personal de vigilancia nocturna y todo lo que son ayuda, apoyo o intendencia, pues se iban con él porque también necesitaban materiales para su trabajo. Entonces siempre le contaban que habían visto o habían escuchado algo. Por cuestiones de reorganización de los espacios y que dieron mantenimiento a algunos espacios, su oficina fue movida al área de la licenciatura en odontología, en una parte baja de la escuela que pegaba con el bulevar conocida como Avenida Central, en un laboratorio, mientras estaban arreglando el edificio donde estaba la oficina de esa área. Entonces, pues acondicionaron el laboratorio, recorrieron bancos y todo, y pues todos los muebles, gabinetes, los pusieron de forma que cerrara el espacio y no se viera el laboratorio hasta atrás. Una noche, pues después de que fue a ver que ya estuvieran, ¿no?, las áreas cerradas, que ya los intendentes ya hubieran recogido todo y algunas cosas que tenía que hacer antes de terminar la jornada, regresa a la oficina ya después de las 7 de la noche o de la tarde. Llega a la oficina solo, no, la persona que trabajaba con él, ni la secretaria ni la otra persona estaban ahí, él solito. Entonces se sienta, está llenando su libro donde lleva todos sus registros, cuando escucha el tintineo de las llaves del gabinete de atrás de él, detrás de su silla. Se le hizo extraño. Entonces dice, ay, pensó el aire, ¿no? Siempre busca uno no le da uno, como a la primera vez le das una explicación a lo lógico. Sigue escribiendo, pero ya el ruido fue más, o sea, no fue un tintineo, ya fue un sacudir de llaves. Entonces él voltea y ve su gabinete abierto, un gabinete de 1,70 a 1,80 de alto, metálico, que pues no se abría solo porque tiene manijas que hay que girar para jalar, como los pomos, parecido a los pomos de las puertas. Y estaba abierto y las puertas moviéndose, ¿no? Entonces ahí él empezó a sentir esa sensación en la piel de que los poros se empiezan a dilatar y los vellitos a levantarse por la impresión, pero decidió no hacerle caso y siguió su trabajo. Entonces dice que de repente, él sentado, siente cómo le patean el asiento. Estamos hablando de un sillón de los 80. Sí, de esos macizos, pesados. Grandote, pesado, de llantitas, porque es de oficina, tiene llantas, pero es un mueble pesado y grande. O sea que si han visto el episodio de The Big Bang Theory cuando Raj Kuttrupali mete su escritorio y su sillón a la oficina de Sheldon Cooper. Así. Y lo patean del lado derecho. O sea, el gabinete estaba detrás de él y lo patean de este lado. Cuando él le patean el asiento, dice que ahí él sintió que le corrió frío por la espalda, le dio mucho miedo, cerró su libro, agarró sus cosas y se salió de la oficina sin apagar las luces porque todavía no era hora de irse. Y se quedó afuera, o sea, como a unos 10 metros de la oficina, ¿no? De donde estaba su oficina. Cuando llega la otra persona que trabajaba con él y le dice, licenciado, ¿qué hace aquí afuera? Y le dice, me pasó esto, se lo cuenta a esta persona. Y le dice, pero licenciado, hay que ir a cerrar, sí, pero yo no quiero ir, ¿no? Porque fue muy impresionante. O sea, si bien, como decía, ya le habían pasado algunas cosas, jamás había sido con un contacto tan directo como esta vez que le patea, porque él sintió la patada de un lado, o sea, el golpe. Y lo que a él le dio la impresión es como si lo hubieran pateado el asiento. Entonces ya, pues los dos, ¿no? Llegaron al acuerdo que iban a ir a cerrar, sacaron lo que tenían, lo poco que él, o sea, y la otra persona había dejado también, cerraron los gabinetes, cerraron la puerta y cerraron el laboratorio. Y se fue.
Al otro día, como dice, ya le quedó ese temor de que le volviera a pasar. No le volvió a pasar en esa magnitud, pero sí dice que llegó a escuchar el arrastrar de bancos de los otros laboratorios, porque son tres laboratorios, no sé para qué los usen ahorita, porque la escuela se dividió, pero ahí eran laboratorios, y sí le tocó escuchar el arrastrar de bancos, cuando todos los bancos quedaban sobre las mesas del laboratorio, como se hace en todos los laboratorios. Entonces, esa fue una de las muchas experiencias que tuvo ahí, pero él dice que esa fue la más fuerte que tuvo, en la cuestión del contacto directo. O sea, una cosa sí, es que escuches un ruidito, un ruido extraño, y otra cosa es que de plano te hablan el mueble y luego te golpeen el asiento. Sí. Y seguimos en la Unicach, porque a Daniela y a su hermano Daniel, mucha creatividad en los nombres, cuando eran niños, les pasó algo, ¿no? Sí, y de hecho justamente en ese mismo lugar, pero no en el laboratorio donde le pasó a don Daniel, en el siguiente laboratorio, el del medio. Cuando yo tendría tal vez 10 años, mi hermano 2 menos, pues niños de oficina, bueno, en la escuela teníamos mucho donde jugar, mucho donde aprovechar el espacio para jugar, dos niños chiquitos que también se juntaban con hijos de otras personas que trabajaban ahí. Pues nos fuimos a meter a uno de esos laboratorios que encontramos abierto, porque usualmente para esa hora estaban cerrados. ¿Por qué estaba abierto? ¿Quién sabe? Hasta ahorita no sé. Lo que sí recordamos de ese laboratorio es que la puerta, estoy hablando de puertas de más de 2 metros de alto, unas puertotas grandotas, metálicas pesadas, esa puerta en particular se atoraba en el piso, como que se colgó la puerta, y de hecho el piso de entrada estaba raspado de lo forzoso que era abrir y cerrar la puerta. Entonces nosotros nos metimos al laboratorio, serían las 2 de la tarde, había mucho calor ese día, por cierto, y entre mi hermano y yo jalamos la puerta para cerrar el laboratorio. A oscuras nos metimos al laboratorio. Las 2 de la tarde, pero para estar ahí necesitabas luz. No, sí, ya está. Sí, porque las ventanas eran persianas y estaban pintadas. Okay. Entonces todo estaba cerrado y pues el espacio era oscuro. Cuando nosotros entramos, lo que hicimos, estábamos jugando con las ventanas, las abríamos y las cerrábamos como si estuviéramos en una escotilla. Ese era el juego, algo así estábamos jugando. Y estábamos ahí, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí, porque eso no lo recuerdo con claridad, pero de repente la puerta del laboratorio se azotó. O sea, hablar de una puerta grandísima que se atoraba en el piso, se cerró sola, se abrió y se cerró. En un día caluroso, de esos días que ves el calor subir del concreto, del asfalto, de 40 grados, sin ningún tipo de aire, porque no había nada de aire ese día, la puerta se cerró sola. O sea, se abrió y se cerró porque nosotros la habíamos cerrado. Y nos la azotaron. Mi hermano y yo no tuvimos miedo en ese momento porque no nos asustamos. ¿Por qué lo estoy contando? Porque después nos contaron que en esos laboratorios se espantaban. Porque mi papá cuando nos habló, le dijeron, seguramente alguien le dijo, ¿dónde estábamos jugando? Nos fue a hablar, pero él no fue al laboratorio, nos habló a cierta distancia del laboratorio. De 10 metros para acá. Sí, que saliéramos de ahí. Y ni siquiera nos preguntó qué están haciendo, nada, nos dijo, no vuelvan a entrar ahí, por favor. Son laboratorios, no es un lugar peligroso por ahí, pero sí se veía ligeramente preocupado. Nos había visto hacer travesuras en otros lados que nunca nos dijo nada. Y ese día que particularmente no era una travesura, que estábamos jugando nada más, o sea, nos dijo eso en específico. Después nos contaron que en esos laboratorios pasaban cosas como que arrastraban bancos, y con mi hermano llegamos a la conclusión, muchos años después, esto no fue al momento, de que pues habíamos sido testigos de un acontecimiento de la actividad paranormal que se vivía en ese espacio. Claro, y ustedes niños. Sí, estábamos chiquitos, sí, y pues realmente como no sabíamos, pues no teníamos miedo, entramos a jugar. Sin embargo, sí, ya después de eso, pues empezamos a escuchar, nos empezaron a contar de las cosas que pasaban ahí. Y si alguien ha tenido una
historia Sí. de encuentro paranormal ahí, por favor, compártanosla porque yo sé que mucha gente lo ha vivido. Pero me gustaría saber de las generaciones jóvenes porque ese espacio existe, todavía está ahí. Está, o sea, está el espacio, no sé si esté activo, como les digo, desconozco si lo siguen utilizando hoy en día, pero el espacio está ahí. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, estudié ahí y esos espacios no se usaban, pero nadie iba, o sea, casualmente nunca fue un foco de atracción, que hubiera estado genial ir a cotorrear con los cuates ahí, pero nunca fuimos a ese espacio. Siempre lo evitamos por alguna razón. Entonces, si alguien ha tenido y nos puede dejar aquí en los comentarios, estaría genial que nos contaran ya de generaciones jóvenes, eso me pasó hace muchos años, sí. Pero estaría interesante saber si alguien más ha vivido una experiencia. Sí, y todos, en especial los relatos hasta ahora, que nos dejen en comentarios qué les parecen, si les ha pasado algo también en sus escuelas, y pues vamos. Sí, como decíamos, las escuelas cargan mucha energía, sí. Energía de todo tipo, desde la energía de los niños chiquitos, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria incluso, la energía de los adolescentes, de los chicos que están en la pubertad con todos estos cambios, ¿no? De percepción, de todo lo que nos pasa en esa edad, también se cargan de energía los espacios. También hasta de los adultos, ¿no? Los maestros también, sí, aquellos las cargas que cada uno de nosotros llevamos, sí. ¿No? Y no solo pues cargas emocionales, ahí está la historia de A, sí. Que se la llevó a su casa, ¿no? Sí, o por ejemplo, el caso de la maestra Andy de la monja. Sí. Que se quedó esa presencia. Sí, ahí. Y tenemos otra historia más de una escuela de Perú. No, Argentina. Perdón, es de Argentina, la escuela se llama República del Perú. Esta historia la compartí, bueno, nos dieron la idea en un comentario, bueno, le dieron la idea a Héctor en un comentario de TikTok. Y bueno, él se puso a investigar, nos recomendaron el libro titulado Leyendas Urbanas, que aquí lo particular es que fue un libro escrito por niños. Sí. Niños. En escuelas de lo que sería el equivalente a la primaria aquí en México. En Buenos Aires. En todo lo que es Buenos Aires, en Argentina. Sí. Y bueno, lo estuve leyendo, Hay de varios tipos, ¿no? Hay una sección para colonias, una sección para parques y hay una sección para escuelas. Y de ahí seleccionamos esta que se llama El misterio de la escuela República del Perú de Buenos Aires, Argentina. Imaginen el barrio de Pompeya, no la opulencia, sino esa zona más apartada, casi abrazada por las oscuras aguas del riachuelo. Allí, como un espectro silencioso, se alza una escuela, la escuela número 11 del Distrito Escolar 18, República del Perú. Pero esta no es una escuela cualquiera. Durante las noches, dicen, se desata una cacofonía de ruidos inexplicables. Pasos fantasmales, susurros que no provienen de nadie, golpes secos que erizan la piel. El miedo, denso y pegajoso, mantenía a todos alejados. Nadie se atrevía a cruzar su umbral al caer el sol, hasta que, como suele suceder, la curiosidad juvenil, esa mezcla audaz de valentía e inconsciencia, picó en un grupo de chicos. Armados, con la única luz de una linterna, decidieron desafiar la leyenda, adentrarse en el corazón de la escuela que dicen es maldita. Apenas cruzaron el umbral, el destino les jugó una mala pasada. Un golpe seco, ensordecedor, y la puerta se cerró tras ellos, dejándolos atrapados tras la oscuridad. Las pocas ventanas eran ojos ciegos en la noche y los pasillos laberínticos se extendían como fauces oscuras hacia lo desconocido. El miedo los atenazaba, un nudo frío en el estómago, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el silencio. No podían ignorar los ruidos, la palpable sensación de que no estaban solos. De repente, un grito. Un alarido desgarrador, femenino,
pidiendo auxilio con una desesperación que calaba hasta los huesos. Provenía de un aula cercana. Sin dudarlo, movidos por la adrenalina y una punzada de humanidad, corrieron hacia la fuente del sonido. Pero al llegar, los recibió un silencio aterrador. En el aula, solamente charcos oscuros, brillantes y ominosos. Charcos de sangre. La investigación de los chicos continuó, cada paso más pesado que el anterior. En uno de esos charcos macabros encontraron algo más. Una pierna. Un fragmento de horror que los obligó a levantar la mirada, y entonces la vieron. Una sombra. Una figura masculina, aterradora en su fugacidad, que cruzó un pasillo y desapareció en la penumbra. La persiguieron, sus corazones latiendo como tambores de guerra, pero la sombra se esfumó entre las paredes espectrales. Al seguir explorando, tropezaron con un muro imponente, una galería de rostros congelados en el tiempo, alumnos de antaño, generación del 30, generación del 50, generación del 80. Pero al observar con detenimiento, un detalle escalofriante los heló hasta la médula. En la fotografía, el espacio vacío donde debería haber estado un estudiante, alguien había sido borrado de la historia, de la memoria visual de esa escuela. Los ruidos persistían cada vez más cerca, más personales. Detrás de una columna, un leve temblor. Con el valor tambaleante se acercaron y descubrieron a un gato. Un gato asustado y tembloroso, buscando refugio en ese lugar maldito. Un respiro de alivio fugaz, porque justo al verlo, otro sonido, diferente, gutural, resonó en el silencio. Golpes lentos, rítmicos, que los guiaron hasta que uno de ellos se detuvo en seco. Otro grito, el mismo grito desesperado de la mujer, emanado de una de las aulas que ya habían inspeccionado. La imprudencia, como siempre, regresaron. La tensión palpable como un espectro entre ellos. Pero la mujer, ¿dónde estaba? Desvanecida otra vez. ¿Y qué más había? Más sangre. Como una macabra alfombra. Y entonces un escalofrío recorrió sus espaldas. Se giraron bruscamente. Nada. Vacío. Oscuridad. Salieron del aula buscando aire, buscando cordura. Y vieron otra vez otra sombra, escurriéndose por un pasillo. Corrieron tras ella, la adrenalina y la imprudencia nublando el miedo, pero la perdieron de vista llegando a una sección de la escuela que jamás habían notado antes. ¿Qué parte de la escuela es esta? Continuaron explorando, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaban viviendo. Pero el terror no siempre sigue la lógica. Y una vez más, la misma mujer, el mismo grito. Pero esta vez sí la vieron. Pero después, más sangres. Y ahora gotas de sangre se aplicaban de su cuerpo. Cicatrices grotescas recorrían su piel, marcas de un sufrimiento inimaginable. Su rostro permaneció oculto tras sus manos y su cabello oscuro. Pero la desesperación que emanaba era palpable, casi física. El instinto de supervivencia se impuso. Corrieron hacia la puerta, su única vía de escape, pero estaba cerrada. Forcejearon, sus manos resbalaron por el picaporte frío, mientras una nueva sombra se acercaba lentamente por el pasillo. Una figura pequeña y espectral. Un niño. Claro, era una escuela. Tenía que haber un niño. Y entonces lo reconocieron, el alumno borrado de la fotografía. Y junto a él, avanzando con la misma lentitud aterradora, la mujer, una supuesta maestra. El terror los invadió por completo. Con un último esfuerzo desesperado empujaron la puerta, que se dio con un chirrido lúgubre. Salieron tambaleándose, cerrándola tras de sí como si sellaran un portal al infierno. Desde aquella noche, nadie volvió a cruzar el umbral de la escuela 11. El misterio se tragó sus secretos, dejando ecos de grito y sombras en la memoria de aquellos jóvenes.
una leyenda urbana nacida en el corazón de Buenos Aires, un recordatorio escalofriante de que a veces los lugares guardan historias que la razón no puede explicar, y que en las escuelas a veces se enseña más que el alfabeto. Y esto lo escribieron niños. Qué interesante. Qué interesante porque los niños por naturaleza siempre son más sensibles a percibir actividad paranormal que los adultos. Sí. Los adultos tendemos como a racionalizar y probablemente algún mecanismo en nuestro cerebro, Jacobo Grinberg habla mucho de eso, se va perdiendo conforme vamos creciendo. Llegamos a la pubertad, que es la última etapa, y al entrar a la adolescencia, estos mecanismos en nuestro cerebro se empiezan a bloquear. Sí, porque la racionalidad tiende a ser el escudo ante aquello que no queremos explicar. Sí. Y el hecho de que no lo podamos explicar, o no lo podamos ver, o no lo podamos sentir, no significa que no exista. Así es, y quizás los adultos que hemos vivido experiencias de ese tipo, tengamos algún remanente de esa habilidad que los niños en su mayoría tienen. Por eso es muy común escuchar, y lo vamos a hablar más adelante en algunos episodios, que digamos a los niños, o no les creamos, ¿no? Es su imaginación, es un amiguito imaginario, y a veces no. O es una etapa. O es una etapa, pero muchas veces no es una etapa, es algo que va, o que trasciende la razón, ¿no? Que está ahí y que no entendemos. Está muy interesante este libro. Por aquí me imagino que vas a dejarles alguna... Les voy a compartir en la descripción el enlace al libro para que sí, por ver. Si alguien tiene interés de leerlo. Está muy interesante esto. Y bueno, esto es parte de lo que se vive en las escuelas también, más allá de las jornadas laborales convencionales o tradicionales. Hay de fondo muchas otras cosas que pasan, tal vez desapercibidas para la mayoría, pero no para todos. Y bueno, antes de irnos y de terminar este episodio especial, a todos los maestros y estudiantes, gracias por formar parte de esta comunidad. También gracias por la gran labor a los maestros que hacen de formar a los futuros miembros de la sociedad, los futuros adultos que representarán a la sociedad en cualquier país, y a estos jóvenes con el espíritu de crecer, de aprender, ¿no? Y de dar algo a la sociedad. Y también gracias por formar parte de esta dimensión que Espejo Oculto está empezando a crecer. Y donde lo invisible también enseña. Así es. Los vamos a dejar con una historia contada por su protagonista. La historia de la convivencia de un profesor con un duende en una escuela secundaria en el municipio de Cozocuautla, Chiapas, o conocido como Coita, Chiapas. Recuerden que si han vivido algo extraño, inquietante o simplemente inexplicable en sus escuelas, en sus universidades, compártanlo con nosotros. Pueden escribirnos en nuestras redes, ya por aquí va a aparecer un código QR con todas nuestras redes, tanto los de Daniela como las mías, o nos pueden mandar un correo a espejoocultohd@gmail.com, y así como la maestra Andy y la maestra A nos mandaron audios, así como el maestro que vamos a escuchar ahorita nos mandó un video inclusive, o puede ser escrito, todos esos formatos son bienvenidos. Otros también nos han platicado en persona, así que también son bien recibidos. Y bueno, sí, pues Dani, denle like, activen la campanita en YouTube, ayúdenos a llegar a los 1000 seguidores, suscriptores. Ustedes son parte importante de esta comunidad. Y nunca olviden mirar 2 veces al final del pasillo de su escuela, porque a veces el reflejo que ves no eres tú. ¿Lo viste o te vio a ti? Nos escuchamos en el próximo episodio de Espejo Oculto. Adelante, profe, cuéntenos su experiencia con ese duende. Sí, mira, te comento, recuerdo que era como un miércoles en la noche, por ahí de la 1:30 de la noche, me quedé a dormir aquí en la escuela,
tendí mi colchoneta, tendí mi almohada y mi chamarra. Al momento de acostarme, estaba haciendo friecito, me enchamarro y empiezo a sentir que me cae basuritas sobre el otro lado del otro cubículo de al lado. Pero no le tomé importancia, sino que al rato vuelvo a sentir nuevamente que me cae las basuritas. Al voltear a ver mi chamarra, pues resulta que eran las basuritas de los caramelitos esos hecho bolita. Supongo que es que me quiso jugar una broma a los famosos duendes que se escuchan, los rumores de aquí de la escuela que vive allá en la cancha. Supongo que eso es porque eran bolsitas de dulces ya enrolladitas.